Nadie puede negar que no fuera una absoluta e imponente representante de su casa, de su linaje. Ese linaje de los Austria, de los Habsburgo, surgido en los territorios helvéticos, en los territorios de Suiza, y que también el misterio quiso relacionar con un entroncamiento entre los merovingios originales, aquellos francos, aquellos hombres libres que dominaron las Galias tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues hay quien relaciona diversas casas monárquicas con esos merovingios y su supuesto entroncamiento con el linaje real de Cristo. Así es, y así se escribe la historia. Los Habsburgo, los Borbones, los Estuardo. Pero vamos a hablar de los Habsburgo, una de las casas nobles más antiguas de toda Europa. Y a finales del siglo XV, desde luego, dio esplendor a buena parte de los territorios del viejo continente, con figuras de máximo calado. Tal fue el caso de nuestra protagonista hoy en los pasajes de la historia, Margarita de Austria, la hija favorita del emperador Maximiliano I y de doña María, la gran duquesa de Borgoña. Margarita era bellísima, una niña guapa, de ojitos azules, de formas perfectas, y llamada a protagonizar diferentes capítulos fundamentales para la historia europea. Su padre quiso casarla muy pronto, y los trabajos se aceleraron de tal manera que con tan solo 5 años ya fue unida en matrimonio al delfín de los Capeto en Francia, al futuro Carlos VIII. Ella había nacido en 1480, y este acontecimiento para las dinastías de Europa aconteció en 1485. Dicen las crónicas, dicen los exégetas, que Margarita fue feliz en la corte de Amboise, en la corte de los Capeto. Pero esa felicidad duró bien poquito, ya que una vez rey Carlos VIII tuvo que mirar por los intereses de su linaje, de su heráldica. Y pronto la política de Estado aconsejó que Carlos repudiara a su jovencísima, a su esposa niña, a la reina niña. Y ese momento de felicidad, ese momento de regocijo que había vivido Margarita en Amboise, pues terminó bruscamente en 1491, cuando apenas tenía 11 años. Así eran las cosas en esa Europa de la Edad Moderna, que acababa de entrar en la Edad Moderna. Culminaba sin éxito el primer matrimonio. No fue nada difícil para Carlos VIII repudiar a su joven esposa, ya que no habían mantenido ayuntamiento carnal. No habían ido juntos, no habían yacido juntos. Y eso pues procuró mucha celeridad, mucha rapidez a la disolución del vínculo matrimonial. Por tanto, con 11 años, en 1491, Margarita de Austria tuvo que volver a la casa de sus padres a esperar mejor suerte. Se casaría 3 veces a lo largo de su vida, y los matrimonios que tuvo nunca terminaron bien por una causa u otra. Pero eso sí, los 3 matrimonios los vivió con absoluta emoción e intensidad. Disfrutó enormemente de sus 3 maridos, a los 3 quiso, a los 3 amó y a los 3 lloró. Pronto el emperador Maximiliano se puso también a la tarea de encontrar una segunda unión, un segundo enlace para su hija favorita. Y ese no tardó en llegar, porque en España comenzaba a gestarse un imperio. Se acababa de descubrir el continente americano y la cosa prometía. Por tanto, Maximiliano trabó negociaciones con los reyes católicos, y no un matrimonio, sino 2 quedaron concertados.
Por un lado, su querido hijo, Felipe el Hermoso, que uniría su destino a una de las hijas de los católicos, a Juana, aquella que pasaría a la historia como Juana la Loca, pero que en realidad siempre debió ser considerada Juana I de Castilla. Mientras que su pequeña Margarita se iba a unir nada más y nada menos que al príncipe de Asturias, al príncipe heredero a la corona de España, a Juan, el hijo queridísimo de los reyes católicos, en el que habían depositado todas sus esperanzas. El futuro para la dinastía española quedaba en manos del príncipe Juan, muy delicado, eso sí. Un joven frágil, bien dispuesto, la verdad es que guapo mozo y muy educado. Recibió la mejor educación de la época, al igual que Margarita. Se casaron primero por poderes y luego, una vez en España, cuando llegó la joven, pues el flechazo fue mutuo. Una apasionante historia de amor surgió entre aquellos dos jóvenes. Los reyes católicos, complacidos por lo que estaban viendo, dispusieron todo para que aquel joven matrimonio fuera feliz. Pero algo comenzó a inquietar a los cortesanos, a la camarilla afín a los reyes católicos, y es que veían que el príncipe Juan, el príncipe de Asturias, estaba rendido de amor, estaba absolutamente entregado a la causa de Margarita. Margarita por entonces estaba en absoluto esplendor, una moza, una adolescente de 15, 16 años, y en su mejor momento, desde luego, formas perfectas, un rostro agraciado. Juan también lo era muy agraciado, y claro, la fogosidad entre los cónyuges no se hizo esperar, y bueno, pues se pasaban más o menos la mitad del día en las habitaciones reales, pues contándose sus cosas, hablando de lo divino y de lo humano, y desde luego dando rienda suelta a sus instintos más humanos. Claro, esto hacía languidecer al heredero español, y muchos se preocupaban por la suerte de este chico, porque ¿acaso estaba dejando toda su esencia vital en el cuerpo de Margarita? ¿Acaso estaba dejando su vida en el empeño? Eso nunca lo sabremos, si fue de tal magnitud o no. Lo cierto es que los meses que vivieron juntos fueron realmente felices. Se podía ver, se podía observar en sus rostros. Viajaban, visitaban a su pueblo, realizaban actos culturales, pero la fatalidad llegó a la corte española, y en octubre de 1497 el príncipe de Asturias fallecía en medio de la consternación más absoluta. El pueblo lloró amargamente esta pérdida, y mucho más sus padres. Habían perdido al heredero, habían perdido a su hijo querido, a su favorito, al privilegiado. Margarita también sollozaba, consternada. Pero una noticia llevó aliento, llevó esperanza a los deprimidísimos reyes católicos. Margarita de Austria, con 17 años, estaba esperando su primer hijo. El príncipe Juan, antes de fallecer, pudo engendrar, junto a Margarita, un hijo. La noticia se propagó como la espuma por todo el reino. En las ciudades de Aragón, de Castilla, no se hablaba de otra cosa. Margarita, la princesa de Asturias, viuda, está esperando un retoño. Los reyes católicos se aplicaron con tremendo rigor, con gran cariño, al cuidado de Margarita. Y Margarita esperaba, desde luego con placer, el anhelo, el sueño de sus suegros. Pero no pudo ser. El hijo se malogró. Margarita de Austria sufrió un aborto y perdió la esperanza de un reino. Nunca más volvería a tener hijos. Seguramente quedó estéril en ese aborto. Las técnicas médicas de la época pues no pudieron remediar el mal, y bueno, pues fue un capítulo triste, porque Margarita siempre mostró mucha querencia por los niños, por el cuidado de ellos.
y nunca más pudo tener hijos. Sola, en un país extranjero que la quería, sí, pero que, bueno, también entendía que ya no tenía mucho sitio, mucho que hacer aquí, pues triste, pidió consuelo una vez más a su padre, el emperador, y este, por supuesto, la recibió, intentando darle ánimos y sobre todo intentando buscar un nuevo esposo para ella. Era tremendamente joven, tenía 18 años, tenía derecho a vivir, a ser feliz, y sobre todo tenía que seguir dando buenos capítulos, buenos episodios de poder a su casa real, a la casa Habsburgo. El sueño español quedaba atrás y llegaba el momento en 1501, con 21 años, para volver a intentarlo, volver a perseguir, volver a conseguir la felicidad. Y a fe que le llegó esa oportunidad. Margarita de Austria, en 1501, se casó con Filiberto II de Saboya, llamado el Hermoso, un apuestísimo duque italiano que hizo las maravillas de Margarita. La verdad es que solo pudieron estar unidos 3 años, pero 3 años de grandeza. En la corte de Saboya, Margarita sí que fue realmente feliz. Una corte entregada por entero a la cultura. Los mejores artistas, pintores, escritores, escultores, poetas, todos ellos se dieron cita en la corte de Saboya. Todos hicieron sonreír a la duquesa. Era su tercer matrimonio y bien parecía ya el definitivo. Margarita era refinada, era educada a extremos máximos, gustaba muchísimo de las bellas artes, gustaba de lo estéticamente bello. Y desde luego se dejó impregnar por todos aquellos intelectuales, por todos aquellos artistas que dieron lo mejor de ellos para que su duquesa fuera feliz, pudiera sonreír una vez más. Especializada en decoración, supo adornar los mejores palacios de Saboya para su príncipe, para su querido príncipe azul, porque sí, estaba muy enamorada de Filiberto II. Esta mujer tenía corazón más que suficiente para enamorarse de sus maridos, para entregarse a su causa, para consentir, para agradar, para ser la fiel compañera que todos esperaban tener. Bueno, pues embelleció Saboya, pero la fatalidad llegó. En 1504, mientras un tal Leonardo da Vinci culminaba su obra más grandiosa, la Mona Lisa, aquella muchacha, mujer de Francesco di Giocondo, Lisa Gherardini, una muchacha de 24 años, tenía 24 años Lisa Gherardini como los tenía Margarita de Austria. En ese tiempo, de 1504, Leonardo terminaba su obra y Filiberto II moría tras haberse mal curado una enfermedad acarreada desde una experiencia de caza, desde una campaña de caza. Filiberto falleció y Margarita, como siempre, lloró su pena. Y desde luego que era una auténtica Mona Lisa, Mona Margarita de la época. Con 24 años ya había enviudado 2 veces y había sido repudiada en otra ocasión. Mayor desgracia para una joven deseosa de amar no se podía dar. Su padre, una vez más, tuvo que intervenir, ya muy afectado por la suma de desgracias que estaban afligiendo el alma de su hija favorita. Tan bella, tan risueña, tan culta, y qué pésima suerte la acompañaba en su trayectoria vital. Desde que murió Filiberto II, Margarita decidió algo ya fundamental, trascendental para su vida. Nunca más aceptaría un pretendiente, nunca más volvería a casarse. Le explicó esto a su padre y el emperador lo entendió. Y como estaba muy convencido sobre las capacidades de su hija, le ofreció el mejor trabajo de su vida, ser gobernadora de los Países Bajos. Y aquí Margarita de Austria sí que es verdad que se puso en contacto directo con su mayor vocación, la diplomacia, el buen gobierno, la política.
Curiosamente, Margarita, aquella que había sido llamada para amar, terminó amando, pero a su pueblo, y dirigiendo los Países Bajos de tal manera que se consiguió en su tiempo de mandato pues una brillantez fuera de lo común, gran autonomía para aquellos territorios y una corte esplendorosa en la ciudad belga de Malinas. Allí está su palacio, que yo tuve la oportunidad de visitar, y desde luego hace honor a aquella que lo hizo grande. En Malinas se recreó todo lo vivido, todo lo experimentado por Margarita en su breve vida. Su paso por la corte de Amboise en Francia, su paso por la corte española y su paso por la corte de Saboya. Todo eso, todo lo que fue aprendiendo, lo trasladó a sus palacios de Malinas. Y desde luego que aquello floreció como un absoluto vergel. Los habitantes de aquellos lares, desde luego, estaban muy contentos con su gobernante. La quisieron, con profundidad, con absoluta profundidad. Y hete aquí que curiosamente le va a llegar una misión fundamental para Europa. En aquel tiempo, su hermano Felipe el Hermoso, Felipe I de Habsburgo, había fallecido lamentablemente tras haber jugado al frontón, había contraído frío, después de haber, dicen, bebido una jarra de agua congelada, casi congelada, y bueno, pues había fallecido, como todos sabemos, provocando la enajenación mental de su esposa, Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos. Esto desembocó en una cuestión por la que se preguntaron muchos: ¿qué va a pasar con los hijos de este matrimonio? Entre ellos, el heredero, Carlos. Había nacido en Gante, en esos Países Bajos. Pero ¿qué hacer con estos niños? 4 de ellos, 4 de los vástagos, fueron a parar a la tutela de Margarita de Austria, y no se pudo tomar mejor decisión. Su hermano había fallecido, su cuñada no atravesaba el mejor momento. Y así, Catalina se quedó con su madre, pero los otros 4 fueron al regazo de Margarita de Austria. Carlos, por entonces tan solo conde de Flandes, fue el favorito de Margarita. Se fijó enseguida en el pequeño niño. Observó en él cualidades que luego serían plasmadas en sus eficaces acciones de gobierno. Supo enseguida que aquel sobrino suyo iba a ser un gran intelectual, y que, como ella, era también amante de las bellas artes, del buen gusto, del refinamiento. Margarita educó a los 4 niños, y los educó como si fuera su madre. Y desde luego el resultado no pudo ser más óptimo. Carlos estaba realmente embelesado con su tía. La quería como aquel niño que pierde pronto a su padre, que sabe que también ha perdido de alguna manera a su madre, y que no le queda otra cosa en el mundo sino escuchar los sabios consejos de la mujer que le trató como un hijo. Carlos fue creciendo, y Margarita también supo que debía hacer algo más, no solo educarle como un hombre sabio, sino también prepararle el camino para sus futuras misiones en el continente europeo. Ella personalmente contactó con numerosos príncipes electores alemanes, los mismos que posteriormente votarían en favor de Carlos. Y así se consiguió para Carlos I de España y V de Alemania pues el máximo designio, el máximo escalafón en el Sacro Imperio Germánico-Románico. Desde luego, Margarita fue trascendental, fue determinante para que muchos príncipes se decantaran por la opción de Carlos, aunque ya tenía algo ganado, pero Margarita fue tan seductora, supo hablar también, supo acercarse de una forma tan franca a esos príncipes electores que nadie dudó que Carlos I debía ser el emperador. Nuestro rey quiso mucho a su tía, y aún más gracias a determinadas misiones encomendadas a ella. Nos encontramos en 1529.
Las tropas imperiales españolas se enseñorean de diversos campos de batalla europeos. El caso, por ejemplo, de Pavía, donde Francisco I de Francia fue derrotado y capturado, él y sus hijos, y trasladados a España, a Madrid, a la Torre de los Lujanes. Carlos I, con 29 años, ya es el monarca más influyente de su tiempo. Un hombre llamado por el destino a ser el más notable, el más luminoso del siglo XVI. Marcado por las enseñanzas de su tía, de su tutora, de su mentora, Margarita de Austria. Y entonces Carlos solicita a Margarita que lleve las conversaciones de peso que se están celebrando en Cambrai para establecer la paz entre Francia y España. Y este tratado curioso, firmado en 1529, conocido como Tratado de Cambrai, pero más popularmente como el Tratado de las Damas, el Pacto de las Damas, porque las conversaciones, como digo, se llevaron principalmente entre Margarita de Austria, la tía del emperador, y Luisa de Saboya, la madre de Francisco I. Fueron estas dos notables mujeres las que rubricaron verbalmente los acuerdos. Fue todo un éxito para España, pero también momento de paz para Francia. Por este tratado, Francia renunciaba a sus aspiraciones en Génova, en Milán y en Nápoles. Además, pagaba un rescate de 2 millones de ducados, que esto era un potosí, esto era un riñón, pues 2 millones de ducados se pagaban para que fueran liberados los dos hijos de Francisco I, que todavía, 4 años después del desastre de Pavía, permanecían en Madrid, en España. Los franceses pagaron y los hijos de Francisco I regresaron a Francia. Por su parte, España tan solo tuvo que renunciar a sus ambiciones en el ducado de Borgoña. En consecuencia, un gran éxito para España, y la artífice de ese éxito, Margarita de Austria, que sin embargo pagaría severamente todos los esfuerzos realizados en aquellos días de conversaciones. Y es que Margarita estaba quejada del mal de la época, el mal de Gotha, y una herida que se había mal curado tiempo atrás, provocada por esta enfermedad, se le abrió en aquel tiempo. La infección hizo acto de presencia, los galenos no pudieron remediar el mal que iba minando el cuerpo y el alma de Margarita de Austria, y absolutamente derrotada, absolutamente cansada y envejecida, culminaba su vida el 30 de noviembre de 1530. Tenía 50 años. Su último pensamiento, sus últimas voluntades para su sobrino, su querido sobrino Carlos I. Fue ese último pensamiento, esas últimas palabras. Dicen que cuando el rey Carlos recibió en España la pésima noticia sobre el fallecimiento de Margarita de Austria, exclamó: "Mi querida tía ha fallecido". Tras esto, enmudeció y, para sorpresa, para congoja de la corte, se retiró, cabizbajo, se encerró en sus habitaciones, y dicen que durante horas se la escuchó llorar. Y no es de extrañar. Había muerto, había fallecido la mujer más importante de su vida. Una mujer que injustamente ha sido relegada al olvido, de la que muy poco se habla y que conviene reivindicar, porque esa mujer forjó con su amor, forjó con su educación exquisita y privilegiada, formó la personalidad del hombre más importante del siglo XVI europeo. Si Carlos I de España y V de Alemania fue como fue, si consiguió lo que consiguió, fue seguramente porque escuchó atentamente los sabios consejos de su querida tía Margarita de Austria. Son esas pequeñas historias que conforman las grandes narraciones, los capítulos esenciales, los fundamentales de nuestro devenir, de nuestro acontecer como humanos. Muchas veces escuchar, simplemente escuchar a una mujer que te quiere, o un hombre que te quiere, puede hacer cambiar la historia del mundo. Y fue el caso
aquí en España, con Carlos I de España, V de Alemania, emperador, acaso por la gracia de su queridísima tía Margarita de Austria.